La gasometría arterial es una prueba que permite analizar de manera simultánea el estado ventilatorio, el estado de oxigenación y el estado ácido-base. Se puede realizar en una muestra de sangre arterial. No obstante, en circunstancias especiales también se puede realizar en lo que es la sangre periférica venosa y la sangre venosa mezclada. La gasometría arterial también proporciona mediciones directas del hidrógeno, la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del dióxido de carbono y saturación arterial del oxígeno. Además de estos, con el respaldo tecnológico adecuado, se pueden medir las concentraciones de carboxihemoglobina y metahemoglobina. La concentración de bicarbonato y el exceso de base efectivo no son medidos de manera directa, son valores calculados y en algunos gasómetros se miden también los electrolitos séricos, lactato, glucosa y entre otros aniones y ácidos débiles. ¿Para qué sirve una gasometría arterial? Una gasometría sirve para conocer las cantidades de oxígeno y dióxido de carbono que viajan por la sangre, así como también la saturación de oxígeno de la sangre y el pH de la misma, es decir, su grado de acidez. Dado que la sangre arterial es la sangre oxigenada, la que transporta el oxígeno desde el corazón y los pulmones hacia todo el cuerpo, y que la sangre venosa es la que viene de vuelta hacia el corazón y los pulmones para recargarse de oxígeno, se entiende que hay diferencias muy importantes entre ellas en la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono entre ambos tipos de sangre. La cantidad de oxígeno que nos interesa es de la sangre arterial para ver si se está llevando un buen aporte de oxígeno a todo el cuerpo. ¿Cuándo solicitamos una gasometría? Una gasometría se solicita cuando se necesita conocer las cantidades de oxígeno y de dióxido de carbono que están siendo transportadas por la sangre hacia todo el cuerpo. Es una determinación que generalmente nos indica el funcionamiento de los pulmones y del corazón. Se solicita cuando existe sensación de falta de aire, a lo que conocemos como disnea, cuando el paciente tiene mucha somnolencia, para descartar que está reteniendo dióxido de carbono, en situaciones en las que se quiera saber si la sangre tiene más tendencia a estar ácida, es decir, en acidosis, o alcalina, alcalosis, y en otras circunstancias. Es importante conocer los valores normales que se pueden analizar en la gasometría arterial. A nivel del mar, vamos a encontrar un pH de 7,35 a 7,45, presión parcial de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio, presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio, bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes por litro, saturación de oxígeno de 98 a 100, exceso de base de -2 a +2 miliequivalentes por litro. Y los datos normales en la ciudad de Cuenca tenemos pH normal de 7,40 a 7,47, de 67 a 60 milímetros por mercurio, lo que es la presión parcial del oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono de 22 a 35 milímetros de mercurio, bicarbonato de 19 a 21 mil equivalentes por litro, saturación de oxígeno de 98% y el exceso de base de -2 más 4 mil equivalentes por litro. Vamos a utilizar y cuándo está indicado y contraindicado una gasometría. La gasometría es el estándar de oro para diagnosticar anormalidades en el intercambio gaseoso y el equilibrio ácido-base. La gasometría es de utilidad para evaluar a pacientes que se encuentren clínicamente enfermos y también pacientes estables pero que presenten enfermedades respiratorias crónicas. En el caso de este último grupo, especialmente es útil para analizar la necesidad de prescribir oxígeno o suplementos para una ventilación no invasiva en caso de que presenten insuficiencia respiratoria crónica. La gasometría también nos va a ayudar en el seguimiento de los pacientes que han recibido intervenciones de diversas índoles, como por ejemplo pueden ser farmacológicas o no farmacológicas. Sí, algunas contraindicaciones que pueden presentar al realizar una gasometría van a ser las siguientes. Como primero, vamos a tener una prueba de Allen negativa. Esto quiere decir la ausencia de circulación colateral. Segundo, cuando hay una lesión o hay un proceso infeccioso en el sitio de la punción.
Tercero, va a haber una ausencia en el pulso donde vamos a realizar donde se planea hacer la punción arterial. Como cuarto tenemos la presencia de fístulas arteriovenosas en el sitio considerado para la punción. Y por último, cuando el paciente presenta coagulopatía o anticoagulación con otras medidas o dosis medias altas. Las vías accesorias para la realización de la gasometría arterial. Antes de realizar la punción en una arteria, se debe tener en cuenta que esta arteria sea superficial y de fácil acceso y de igual manera que presente ramas colaterales. Tenemos 3 arterias en las cuales se puede realizar la gasometría arterial, que es la arteria radial, la arteria humeral y la arteria inguinal, pero siendo la de mejor elección, que es la arteria radial. Antes de realizar la punción en esta arteria, primero se debe realizar un test denominado el test de Allen, lo que va a ayudarnos a evaluar la circulación colateral, pues si el test de Allen es negativo y se realiza la punción en la arteria radial, puede provocar la isquemia de la mano. Entonces se debe elegir otra arteria para realizar la gasometría arterial. También hay que tomar en cuenta que no se debe realizar la punción repetida en el mismo sitio, ya que puede provocar o incrementar las probabilidades de hematomas, cicatrices o laceraciones de la arteria. Y de igual manera puede provocar mayor dolor en el paciente, pues este procedimiento presenta un dolor intenso. Es por esta razón que se debe tratar de realizar una sola vez. Hay que tomar en cuenta de igual manera que al momento que se realiza la punción, siempre debe realizar el personal adecuado y que tenga conocimientos de cómo se debe realizar, ya que este puede traer consigo grandes complicaciones, como son hematomas, sangrados, reacción vagovagal por el dolor. En conclusión, entonces, la gasometría arterial es de gran importancia para conocer el estado del paciente y de igual manera conocer cómo se encuentra la respiración del paciente y también cómo está reaccionando frente a los tratamientos que se le está dando. A continuación vamos a realizar el procedimiento de una gasometría, en el cual vamos a tener un paciente aquí sentado y vamos a proceder a realizar el procedimiento a seguir.